Y tú, por acá retomamos, jóvenes. Buenas tardes nuevamente, buenas tardes, vamos retomando. Y buenas tardes, buenas tardes. Ah, ¿Se me escucha bien? Espero que se me escucha bien. Bueno, vamos a retomar como generalmente lo hacemos con algunas consultas que por ahí dejaron, que por ahí escribieron. Esta vez la esperé para poder contestarlas ahora. Para poder contestarlas ahora. Entonces, por ahí me consultaban sobre los vikingos, me estaban preguntando sobre los vikingos, si ellos vinieron, robaron, mataron, algo así me consultaban. Bueno, los vikingos más que todo hicieron comercio, ¿no? Más que todo hicieron comercio. Lo que los vikingos hicieron fue comercio y dentro de ese comercio bien, no dejaron mayores consecuencias a la posteridad, para más adelante. Y de repente por eso les decía, Colón fue un poquito más trascendental, por decirlo de alguna manera, hay que entenderlo tampoco importante, sino trascendental, bien, para las siguientes, pues, eh, expediciones, viajes que van a hacer, ¿no? Para los siguientes viajes, expediciones, para eso, ¿no? Para eso. Entonces, eh, más que todo esa es la diferencia, ¿no? De Colón y los demás, ¿no? Entre Colón y los demás, que no van a dejar mayor progreso para adelante, ¿sí? Lo otro, ay, disculpen, dejé de compartir. Lo otro que me estaban consultando por ahí era, ¿por qué no hicieron el viaje por tierra, ¿no? En la mitad, en lugar de por el mar. Me dejaron para esa pregunta. Lo que pasa es que ellos pensaban que era más rápido por el mar. Obviamente hoy, cuando nosotros vemos de repente el mapa que yo les comparto, ¿no? Y, y sí, pues ahí sí, es uno podría decir, oye, más rápido es por acá, ¿no? ¿Por qué no vamos? Es que no tenían esa idea, ellos no pensaban así. Creían que era mucho más rápido por el mar. Y en realidad sí era más rápido por el mar. Lo que pasa es que no sabían por dónde llegar. No sabían por dónde llegar. Entonces, esa era la diferencia básicamente, ¿no? Bueno, juventud, rápidamente, porque si no, no terminamos. Dejamos nuestra acción que Colón ya tenía permiso por fin para hacer sus viajes, ¿no? Y dentro de esos viajes, pues vamos a ver cuántos hizo. Por ahí algunos me dijeron tres, ¿no? Y por qué es que no llegó a donde él pensaba. Pues él quería llegar a la India, pero terminó llegando a América, como creo que la mayoría de nosotros ya saben, ¿no? Él quería llegar a la India, pero terminó llegando a América. Entonces, muchachos, ¿cuál fue el motivo? Que él dijo, yo voy a navegar, ¿se acuerdan? Hacia Occidente, ¿no? Y sí navegó hacia Occidente, y por acá vamos a ver los viajes, ¿no? El problema es que, mira, sale hacia Occidente o sea, hacia la izquierda, pero siguió de largo, pues, o sea, siguió navegando. No giró como él pensaba. Él creyó que el mundo era circular, era esférico, y sí, pero no tomó en cuenta todo ese bloque de continente que faltaba en el mapa. Ellos conocían solo hasta una parte. Como conocían solo hasta una parte, él dijo, bueno, acá voy a comenzar a girar. Y siguió de largo, pues, y al final terminó en otro continente. Cuatro viajes, vamos a ver lo más importante de cada uno, para no extendernos. En el primer viaje, llega a un conjunto de islas pequeñas de las Bahamas, y dentro de estas islas podemos mencionar la fundación de Juana, que hoy se llama Cuba, del lugar conocido como La Española, que hoy en día es Haití y República Dominicana. Ahí está La Española, es el nombre que tiene el día de hoy. Ese lugar es una isla grande, ¿no? Pero ahí se ven chiquititas, bueno, acá están grandes. Ahí la agrandamos en la imagen. ¿M? Y donde te estoy encerrando, se fundó el lugar conocido como La Española, era una isla. Luego de llegar a ese lugar, una de las carabelas en las que viajaban, donde iba Colón, llamada Santa María, se estrelló con las rocas y quedó madera inservible por ahí, un pedazo de madera flotando, la otra parte de la embarcación en la arena. El problema de las carabelas es que no eran muy resistentes, chocaban y se destruían. Ahora, les servía a ellos porque ellos no las quieren para guerras, las quieren para navegar. Y por eso eran muy útiles. El problema es que se estrellaban. Se estrellaba la de Colón. Y ahora un grupo de gente se tuvo que quedar allí esperando hasta que Colón vaya de regreso a España y vuelva, ¿no?
Y le dijeron, pero capitán, ¿cómo nos vas a dejar acá? Para el aire libre, qué miedo, ¿no? Y Cristóbal Colón dijo, no se preocupen porque yo los voy a dejar en una fortaleza, en una especie de construcción que hizo Colón con las maderas que quedaron flotando de su barco. Las maderas que quedaron flotando de su barco, él hizo algo parecido a un fortín y ahí los dejó. Ya después va a volver por ellos. Regresa Colón a España. ¿Quién era la persona más feliz con el retorno de Colón a España? Después de 4 meses que partió en su viaje. Algunos pensaban que ya estaba muerto. Cuando finalmente Colón vuelve, la persona más contenta no era ninguno de los reyes, sino Santángel, Luis de Santángel, que fue el que puso el dinero, y sus amigos, ¿se acuerdan que no era de buen corazón, no? Y cuando regresa Colón, Luis de Santángel y sus amigos no dicen ha vuelto Colón, ha vuelto mi dinero, dicen ellos, ¿no? Regresó mi inversión. Imagínense lo felices que eran, pues. ¿O ustedes creen que estaban como si nada, habiendo perdido más de 30 millones de soles? Imagínate que vuelva, pues. Ese grupo de burgueses, Santángel y sus amigos, qué emoción, mi dinero. Se abrazaban todos, ¿no? Cuando regresa Colón, Colón, ¿qué has traído? ¿Llegaste a la India o no? Y Colón no dijo he estado en América, pues ¿sí o no, jóvenes? Él creía que estaba en la India. Sí, vengo de la India, dijo. De una parte de la India a la que nadie ha llegado. He visto un panorama bastante extraño, muy poquita población. Habían bestias que parecían humanos, dijo. Y se refería a los nativos, ¿no? Ojo, no ha dicho había humanos que parecían animales, ¿ah? No, no, al revés, ¿ah? He visto bestias que parecían humanos, ha dicho. Y bueno, para ellos le llamaba la atención, ¿no? Pero Colón más lo que ha llevado es experiencia que otra cosa. Entonces los ricos burgueses le dicen, Colón, te vamos a financiar un segundo viaje, ahora que sabemos que sí vas a llegar, pero ahora sí nos traes pues las riquezas, ya no, que cuentos nomás, ¿no? Y parte el segundo viaje de Colón, muchachos. Y en el segundo viaje de Colón hace el mismo recorrido, pues. Mira, mira, la misma dirección, ¿no? Se va hacia el occidente, ¿no? Y llega a las islas de hace rato. La diferencia es que ahora en este segundo viaje, mucho ojo a esto, se funda la primera ciudad española acá en América. La primera ciudad española en América va a ser bautizada como la Reina. Se llamó la Isabela. La Isabela. La primera ciudad española en América. Profesor, ¿y dónde estaba? Adentro de la isla que se llamaba La Española, allá adentro, en República Dominicana. De no olvidar, porque ese dato es importante, la primera ciudad española que se funda por acá en América, ¿no? Luego de que Colón vuelve en su segundo viaje y tampoco llevó muchas riquezas, muchachos, perdió el financiamiento de la burguesía española. Porque imagínense cuánto dinero ya habían puesto y no tenían ganancias, ¿no? No, 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 ya no vamos a volver a pagar. Es más, salieron perdiendo, ¿no? Y por eso entre el segundo y el tercer viaje va a pasar más tiempo. Ahí va a pasar más tiempo. El primero fue en 1492, el segundo 1493, pero para el tercero se tuvo que esperar 5 años. Y entre el segundo y el tercer viaje, los reyes de Portugal y los reyes de España entraron en una disputa, en un enfrentamiento, casi se van a la guerra. Los reyes católicos de España con el rey Juan II de Portugal, su esposa Isabel de Portugal. ¿Por qué estaban discutiendo? Porque Portugal le reclamó a España el enviar navegantes a la India. ¿Por qué mandas navegantes a la India? Le decía Portugal. Solamente yo tengo el derecho de mandar navegantes. ¿Por qué Portugal se sentía con el derecho? Porque ellos fueron los primeros que hicieron estos viajes, ¿no? El primer reino europeo que inicia los viajes hacia el oriente, Portugal. Entonces España y Portugal estaban ahí reclamando y hace su aparición la única persona, muchachos, que calma cualquier guerra solamente hablando. Profe, ¿quién puede hacer eso? El Papa, el Papita. Y el Papita le dice, hijos míos, tráiganme un mapa. Toma, papita, acá está el mapa, ¿no? Obviamente no le dan un mapa como el que yo les estoy mostrando ahora, que sí está pues enterito. Le dan un mapa donde le faltaba un montón de partes. Y ese papita lo que hace es una línea, dibuja una línea imaginaria, y esa línea va a dividir
las nuevas tierras entre España y Portugal. Esa línea que el papita dibujó es la línea que tienes en tu pantalla de verde. Esa línea de verde se va a llamar Tratado de Tordesillas. El Tratado de Tordesillas es la división del Nuevo Mundo, que así lo llamaban América, el Nuevo Mundo, entre España y Portugal. Se van a dividir las tierras nuevas como si fuera un pastel de cumpleaños. ¿Y cómo es la división, jóvenes? El papita dijo, el Papa Alejandro VI, español, por cierto, de esa línea de verde a la derecha serán territorios tuyos, Portugal. Miren, 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 jovencitos, qué parte de Sudamérica le tocó a Portugal. Y bueno, por algo es el único país de esta región que habla portugués, ¿no? Ya ustedes ya saben qué parte le tocó. Pero ahí comenzamos ya con los problemas, amigas y amigos, de esa línea de verde, dijo el Papa, a la izquierda será para ti España. Y ya fuimos, pues, muchachos. ¿Qué parte les tocó a España? Dos imperios le tocaron a España. Solo que ellos no saben, ellos todavía no saben. Después se van a enterar, ¿no? ¿Qué imperio, profesor? Les tocó el imperio azteca allá en Norte y Centroamérica y le tocó el Tahuantinsuyo acá en Sudamérica. Portugal no sabía tampoco, si no hubiera reclamado. Se pusieron de acuerdo, se calmaron los problemas, el papita arregló todo, tratado de Tordesillas y se dio la división del Nuevo Mundo entre España y Portugal. Ya habiéndose dado la mano, todos tranquilos, Colón siguió haciendo sus viajes y ahora sí sigue viajando. Tercer viaje, como ya no está la burguesía, porque ya gastaron plata, ahora el dinero lo ponía la corona española con alguno que otro comerciante por ahí que todavía quería invertir. Eran pocos. Tercer viaje, mismo camino de siempre, hacia Occidente. Lo más importante del tercer viaje de Cristóbal Colón fue que tuvo contacto por primera y única vez con Sudamérica, con América del Sur. Nosotros, muchachos. Casi, casi se hubiera encontrado con los incas, quién sabe, ¿no? Lo que pasa es que solamente rozó un poquito de Sudamérica y luego siguió hasta las islas de siempre, ¿no? ¿A qué parte llegó? Llegó a la actual Venezuela, al norte de Venezuela, un lugar donde se termina el río Orinoco. Tocó esa partecita y siguió a las islas de siempre, ¿no? Profe, si en lugar de tocar, hubiera entrado así con todo, se hubiera encontrado con las tribus, y si entraba bastante, se hubiera encontrado con el Tahuantinsuyo. ¿Qué hubiera pasado si Colón hubiera llegado al Tahuantinsuyo? Y probablemente lo hubieran esclavizado, o lo hubieran matado de repente. Lo más probable es que lo hubieran matado, lo hubieran visto como un invasor, un esclavo, ¿no? Pero pues, nunca se sabrá. Eso es solamente suponer, ¿no? Colón vuelve después de su tercer viaje, encarcelado, por cierto, porque en el tercer viaje lo encarceló un abogado, un juez, que lo acusaba de maltratar a la tripulación, de cometer abusos con los pueblos, ¿no? Que era cierto. Pero después la reina Isabel, recuerden que les dije antes de nuestro descanso que la reina Isabel era muy amiga de Colón, si bien patas eran, han celebrado el 14 hace poco, lo liberó. La reina Isabel lo liberó. Libérenlo, dijo, ¿no? Y ella lo protegía. Se consigue el dinero para el cuarto viaje, parte el cuarto viaje. El hecho más importante del cuarto viaje es que tiene contacto con Centroamérica, sobre todo un lugar que se va a convertir en el más importante de todos para luego los soldados que quieran llegar al Tahuantinsuyo. Cristóbal Colón encontró la puerta de entrada al Tahuantinsuyo. ¿Qué lugar es ese? Panamá. Panamá. Porque Panamá está justo entre el Océano Atlántico, que era el que ellos utilizaban, y el Océano Pacífico, que es el que tienes que utilizar si quieres llegar al Imperio Incaico. O sea, si quieres llegar al Imperio Incaico, sí o sí tenías que pasar por Panamá. Y Colón en su último viaje llegó a ese lugar y ya les dejó la ruta hecha, bueno, les dejó el camino hecho a los demás soldados que van a venir. Luego del cuarto viaje de Cristóbal Colón, jóvenes, la reina Isabel murió. Murió la reina Isabel, la amiga de Colón, ¿no? Y como la reina Isabel había muerto,
Y el rey Fernando, que quedó viudo, lo despidió, lo destituyó. Porque en esa pareja, entre el rey y la reina, ya les he dicho varias veces, quien apoyaba a Colón era la reina Isabel, porque se llevaban bien, ¿no? Y ahora que la reina murió, lamentablemente tenía un problema en la cabeza, el rey lo despidió, lo destituyó. Gracias por tus servicios, navegante italiano, gracias por dejarnos el camino hecho, pero a partir de ahora solamente vamos a mandar españoles, y tú no eres español. Así que, gracias, despedido. Y lo destituyeron. Colón no llegó a la India. Sí, sí sabía que no había llegado a la India. En el cuarto viaje, Colón ya se dio cuenta de que no era la India donde estaba, pero nunca supo a dónde llegó. Él nunca supo. Él murió sin saber a dónde había llegado. Por eso incluso el continente no lleva su nombre, ¿no? Sino el de otro navegante, que al año siguiente de la muerte de Colón dijo en unas cartas, ¿no?, de que era otro continente. Él en sus cartas de navegación, él sí dijo, este es otro continente. Y ese navegante se llamaba Américo, Américo, ¿no? Entonces le pusieron al continente por el Américo. Ah, ah, Colón, no, señorita Carmenita, Colón era italiano, era de la ciudad de Génova, según lo que dicen los libros, ¿no? Génova, no era español. Y yo sé que mucha gente piensa que era español, pero no, él no era español, ¿no? Quería llegar a la India, llegó a América, no era español, era italiano, ahí se van mezclando un poquito los lugares. Colón era italiano, ¿no? Italiano. Viajó por España, ojo. Eso, de repente eso es lo que ha escuchado usted, señorita. Él viajó por España, no viajó por Italia, ¿no? Él en sus carabelas, las velas tenían la corona española, el símbolo, y también de la cruz cristiana, no tenía el símbolo de Italia. ¿Por qué no viajó por Italia Colón? Porque cuando Colón le dijo a los reyes de Italia, páguenme mi proyecto, le dijeron que no. Y el único que le pagó fue el grupo de burgueses españoles, ¿no? Obviamente, si tú le pagas al grupo o si tú siendo español le pagas a Colón, es porque le vas a decir, ya tú vas a viajar, pero por España, pues no vas a viajar por Italia, ¿no? Y Colón aceptó, él dijo, normal, yo viajo, pero paguen. Al final, no llegó a la India, pero sí dejó el camino para los siguientes soldados españoles. Colón murió en 1506. 1506. Fueron pasando los años. El rey de España, Fernando, fue mandando otras personas, pero ninguna tuvo éxito. Más bien ahí ya comienzan a haber ciertos enfrentamientos con las tribus nativas que tampoco se dejaban, ¿ah? En medio de esos viajes va a ir apareciendo la figura de un soldado español que en España no tenía propiedades, venía de una familia muy pobre, y criaba animales de granja para sobrevivir allí en España. Y con ese espíritu aventurero que tenía, llegó por acá, metido en los barcos como uno más, pero va a comenzar a destacar bastante por su astucia, ¿no? Ese soldado español, ¿no?, era Francisco Pizarro. Francisco Pizarro. Y claro que sí, señorita Carol Colón murió deambulando, medio enfermo, por las calles de España. Valladolid, sin riqueza, sin nada, ¿no? Hoy en día es muy famoso, en ese momento no, casi abandonado. Les hablaba del otro personaje protagonista de esta llegada al Tahuantinsuyo, Francisco Pizarro. Si nunca han escuchado de él, ahora van a entender un poco, o tal vez algo has escuchado, ¿no? Francisco Pizarro, más de 15 años después del último viaje de Colón, más de 20 años después del último viaje de Colón, va a comenzar sus viajes hacia el Tahuantinsuyo. Ya en ese tiempo se habían estado escuchando rumores de que había un reino rico en metales en el sur. Esos rumores los habían estado escuchando los soldados españoles justamente en Panamá, por eso le decía que Panamá era muy importante. Viajando por Panamá, las tribus comenzaban a lanzar este rumor de que hay un reino rico en metales en el sur. Y si ustedes estuvieron desde el comienzo de la clase, les comenté que lo que los europeos buscaban en ese momento, ¿qué era? Metales preciosos. O sea, cuando escucharon eso, comenzaron a planificar hacer viajes hacia el sur. Profesor, y si siguen viajando hacia el sur, ¿a dónde van a llegar, muchachos? Ya estamos fritos.
van a llegar al Tahuantinsuyo. Van a llegar al Tahuantinsuyo, ¿no? Claro que sí, Fabián. Francisco Pizarro criaba Peppa Pigs, criaba cerditos, otros animales de granja allá en España. Pero ya van a ver cómo termina la clase de hoy, Cristóbal Colón, o perdón, Francisco Pizarro. ¿Cuántos viajes hizo Pizarro hacia el Tahuantinsuyo? Tres. Tres viajes. Todos desde Panamá. Todos los viajes desde Panamá. Panamá es como que el terminal, como que la parada de buses. Desde ahí tienes que salir, sí o sí. No hay otro camino para que llegues en esa época. Sí o sí tienes que pasar por ahí. Por eso la importancia de Colón. En el primer viaje, Francisco Pizarro va a ir acompañado de un soldado, también español, que lo va a ir acompañando en realidad en sus tres viajes, ¿no? Un soldado llamado Diego de Almagro. ¿Se han escuchado de él de repente? Diego de Almagro. Entonces, Francisco Pizarro y Diego de Almagro van a realizar juntos estos viajes. Con ellos también se contaba, ¿sí?, a un sacerdote llamado Hernando de Luque. Hernando de Luque no va a viajar con Pizarro y Colón. Lo que Hernando de Luque hacía era quedarse en Panamá y decir que los viajes los estaban haciendo por traer el cristianismo acá a estas tribus salvajes, ¿no? Por evangelizar a la población. Una de las justificaciones de los viajes, del dominio de estos pueblos, era que la gente acá vivía en estado de salvajismo, ¿no? Bárbaros, ¿no? ¿Se acuerdan? Hace un momento les dije antes del descanso que Colón dijo: "Oh, y hemos visto bestias que parecen humanos, ¿no?". Entonces, una de las justificaciones era: vamos a civilizar, vamos a traer civilización a estas personas, y eso está respaldado por la iglesia. La iglesia estaba también detrás de estos viajes, ¿no? Pero nadie te iba a creer si es que en tus viajes no llevas a un sacerdote. Por eso invitaron a Hernando de Luque, que si iban puros soldados, entonces te iban a decir: "Pero, oye, no, ¿cuál civilización? Ahí me vienes a invadir, ¿no?". No, 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 mira, acá hay un sacerdote que está justamente trayendo el cristianismo, que para eso lo llevaban a Hernando de Luque, para justificar, ¿no? Un poquito de justificación. Claro, así van llegando por acá. No, 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 no eran casi, amigo Santiago, que ahí lo leo. Eran tribus caníbales, sí, eran salvajes esas tribus de Centroamérica, del norte de Sudamérica. Y los españoles fueron aprendiendo a la mala. Por ejemplo, muchachos, en este primer viaje, cuando Francisco Pizarro y sus tropas llegan a un lugar llamado las tierras del cacique La Piedra. ¿Por qué le decían así a ese cacique La Piedra? Porque cuando tú llegabas a sus dominios, él y toda su población te recibían a piedrones, a palazos, a dardos envenenados, flechas, lanzas, ¿no? O sea, te querían botar de sus territorios, ¿no? No es que te recibían con los brazos abiertos, ¿ah? Soldado español, qué bueno que has venido, nada, te veían como el almuerzo, tú eras la cena de ese lugar. Profesor, ¿y por qué Francisco Pizarro fue a ese lugar? Pues sí era peligroso, porque no saben, ellos no saben a dónde están yendo. Por eso el primer viaje es llamado viaje de exploración. Recién están explorando a ver a dónde estamos llegando, ¿no? Ellos recibían ataques, ¿no? Y en ese lugar de las tierras del cacique La Piedra, Diego de Almagro recibe un ataque en el rostro, muchachos. Un flechazo le cayó en el ojo. Imagínate tú si alguna vez se te ha metido una basurita, una piedrita en el ojo. Molesta, ¿no? Ahora imagínate un flechazo. Ah, esa profe no puede ser, no le cayó en el rostro. ¿Y qué consecuencia tuvo? Perdió la visión de un ojo, ¿no? Ahí tienes una pintura de Diego de Almagro. Va a utilizar un parche a partir de ahora. Por eso le decían el tuerto. Aunque no le gustaba que le digas así, pero le decían el tuerto. Perdió la visión de un ojo en un ataque salvaje de las tribus, ¿no? Del cacique La Piedra. Porque para esa tribu, estas personas eran invasores, pues están invadiendo, ¿no? Es que imagínate, tú estás en tu casa, estás ahí en tu sala o de repente por ahí cerca de tu casa, afuera, ¿no? En tu vereda, quién sabe. Te llegan personas que tú nunca has visto, ¿no? Se meten a tu casa, ¿no? Y tú, ¿qué estás entrando? No, te vengo a traer cultura porque tú estás en estado de salvajismo, bueno. Algunos dirán, ah, no, llamo a la policía. Pero otros dirán, oye, Fer, agarras tu palo, tu piedra, sacas a tu pitbull y lo correteas. No todos reaccionan igual, pues. Algunos pueblos de ese lugar
no se peleaban con los españoles, pero había otros como estos que te recibían con todas las armas que tenían. Y Diego de Almagro sufrió el flechazo. Y en venganza, ¿qué hicieron los españoles? Quemaron todo ese pueblo. Por eso hoy en día ya no se llama las tierras del cacique La Piedra. Hoy en día se llama pueblo quemado. Lo quemaron de verdad. Quemaron al cacique también, lo quemaron vivo. Pueblo quemado. Ahora, nada de eso le va a devolver su ojo al Magro. Así se quedó tuerto para toda la vida. Se quedó tuerto ahí. Eh, ya que algunos tienen sus armas, qué miedo. Menos mal no conozco su casa. Después de este fracaso, querían hacer un segundo viaje, bien tercos, ¿no? Francisco Pizarro, pues bien ambicioso, quería llegar a ese reino rico de metales que le habían dicho, ¿no? Vamos a un segundo viaje. Pero para el segundo viaje, Diego de Almagro presionó para firmar un documento. Vamos a firmar un documento para que ahora sí todo esté organizado y ya no nos vuelva a pasar lo de hace rato. Y firmaron un documento llamado Contrato de Panamá. Hasta en el nombre Panamá está en todas, mira, Contrato de Panamá. Y en ese contrato se ponen de acuerdo qué le toca hacer a cada uno, qué tarea tiene que hacer cada uno. ¿Y qué tareas tenían que hacer? Mira tú, Francisco Pizarro es el que va a dirigir la expedición. Diego de Almagro es el que va a conseguir la comida, las municiones, las embarcaciones, las armas, todo. Y él estaba de acuerdo. Y Hernando de Luque es el que iba a financiar los viajes, porque esos viajes son muy caros. Acuérdate, Colón, la gente tiene que financiarlos. ¿Y Luque de dónde sacaba dinero? Luque sacaba dinero de un rico burgués que estaba por ahí también acompañándolos, pero el que no quiso aparecer en el documento. A mí no me pongan, dijo, ¿no? Y él le daba el dinero. Se llamaba Gaspar de Espinosa. Era como Sant'Ángel, ¿no? Él ponía el dinero y Luque decía que era de él, pero el dinero venía de otro lado, ¿no? Y ahí se formó, muchachos, algo que es conocido hasta el día de hoy como los tres socios. Tal vez has escuchado los tres socios, y bueno, la palabra es un poco polémica, ¿no? Conquista, invasión, los tres socios de los viajes, bueno, la palabra puede cambiar, aunque generalmente siempre nos dicen de la conquista, pero es polémico, ¿no? También puede ser de invasión. Bien. Y a esos tres, más este burgués camuflado, hay que agregarle también el gobernador de Panamá, porque el gobernador de Panamá era socio de estos personajes. Se llamaba Pedro Arias Dávila, aunque por ahí lo conocen más como Pedrarias. Él también estaba autorizando los viajes, ¿no? Entonces, muchachos, ese contrato acuerda que se van a repartir las ganancias entre estos tres. Ahora ya que todo estaba ya arreglado, ya con un documento, parten en su segundo viaje. Profesor, y en el segundo viaje les tiene que ir mejor que en el primero. Les fue peor todavía. Incluso todo estuvo a punto de perderse y de ahí se rescata un hecho que es el más importante del segundo viaje. Ese hecho es conocido como el incidente en la isla del Gallo. El incidente en la isla del Gallo. Había un nuevo gobernador en Panamá, ya no era su amigo Pedro Arias, un nuevo gobernador, y estaba metiendo presos a todos los que hacían viajes. ¿Por qué los metía presos? Porque no le han dicho nada al rey de España. El rey de España es el que te da permiso para viajar. ¿Te acuerdas de Colón? ¿Te acuerdas que te enseñé una palabrita llamada capitulación? Si no hay una capitulación, no puedes viajar, es como si fuera ilegal. Y estos pillines, ¿no? Estos personajes estaban viajando sin decirle nada al rey. Y cuando el gobernador se enteró, los empezó a meter presos. Y solamente le faltaba meter preso a Francisco Pizarro, que estaba viajando él por las costas de la actual Colombia con su gente, ¿no? Dicen que a su gente la tenía de hambre, que los obligaba a viajar, ¿no? Y de pronto el gobernador mandó a buscar a esa gente. Y se encuentran las tropas del gobernador con Francisco Pizarro. Y se iban a llevar a toda la gente, pues. La gente del gobernador comenzó a decirle a la tripulación que si moría de hambre, que ya no querían viajar, vámonos a Panamá. El gobernador no los va a castigar si es que aceptan irse por las buenas. Dejen a este individuo maltratador, o sea, Francisco Pizarro, déjenlo acá si él se quiere quedar, vámonos, ¿no? Y la gente comenzó a irse. Y si todos se van, los viajes de Francisco Pizarro se pierden, pues muchachos. Por las puras ha viajado.
Y se comenta, según los cronistas, ¿no? Habría que ver si es verdad, que Francisco Pizarro va a utilizar un elemento que él tenía muy desarrollado, la oratoria. Dicen que era muy bueno convenciendo a la gente, hablaba bien bonito, bien chévere, ¿no? Y Francisco Pizarro saca su espada, traza una línea en la arena, como estás viendo, y le gritó a la gente que se estaba yendo: vayan a Panamá a ser pobres toda su vida, nadie los recordará. Quédense conmigo y llegaremos al sur, a ser ricos y quedar en la historia. Y la gente escuchaba, pero igual se siguieron yendo. 13 personas se quedaron con él. Eran como 100. 13 decidieron quedarse. No porque eran sus amigos, ¿ah? Sino por esto de ser ricos, quedar en la historia, ¿no? Los más ambiciosos se quedaron. A esos 13 se les va a llamar los 13 de la isla del Gallo. Los 13 del Gallo también se les dice. Ah, qué bonito, le he puesto su gallito en el chat. O también por ahí les dicen los 13 de la fama. Los 13 de la fama. Y yo creo incluso que el nombre más preciso debería ser los 13 más ambiciosos. Porque se quedaron por ambición, no porque querían quedarse con Pizarro. Los 13 del gallo, gallo, como el animalito, el gallo. Gallina, gallo, de los 13 del gallo. ¿Por qué gallo? Porque la isla se llamaba Isla del Gallo, Isla del Gallo. Con esos 13, Francisco Pizarro esperó porque vengan sus aliados que estaban presos. Cuando salieron, se encontraron todos otra vez, Almagro, Luque, ¿no? Y deciden que para poder hacer un tercer viaje, ahora sí le tenían que pedir permiso al rey de España. Ya no pueden seguir viajando así de manera ilegal. Ahora recién le quieren pedir permiso al rey, mira, cuando ya tenían problemas, ¿no? Entonces se decide que Francisco Pizarro vaya a España y convenza al rey para que les den permiso. ¿Y por qué Pizarro y no los demás? Te acabo de decir hace un momento, ¿no? El que mejor hablaba, el que más te convencía, ¿no? El Alan García, pues, de esa época, ¿no? Era Francisco Pizarro. A Pizarro tú mismo eres, ¿ah? Ahí le hablas al rey. Y Francisco Pizarro viajó a España con otras personas más, ¿no? Cuando llega a España, ¿qué es lo que está buscando Francisco Pizarro en España? Que le den permiso para que haga sus viajes. Jovencitos, y ahí es donde tenemos que ir practicando, hay que ir repasando, ¿no? ¿Cómo se llama, pues, este permiso, este documento que te firman los reyes para que tus viajes sean legales, ¿no? Para que dominar un lugar sea legal. Ah, muy bien, excelente. Ahí, muchachos, gracias. Ahí me echan los leyendo. Capitulación se llama eso. Y Francisco Pizarro consiguió su capitulación, muchachos, en una ciudad española llamada Toledo. Ahí se firmó la capitulación de Toledo entre Francisco Pizarro y la esposa del rey de España. Profesor, ¿por qué la esposa y no el rey? Porque el rey no se encontraba en ese momento. Justo en ese momento había salido a hacer una comisión. Y la reina igual tiene poder. La esposa del rey, el rey, por cierto, se llamaba Carlos I, Carlos I de España. Ya, él no estaba, pero la palabra de la esposa tiene igual poder. También puede firmar. Y firmaron su capitulación. Y para repasar ya por enésima vez que era una capitulación, con ese documento, el dominio de un lugar se hace legal. O sea, mandan a viajar a alguien de manera legal. Y además de darle permiso a Francisco Pizarro con esta capitulación, él obtuvo un montón de cosas, ¿no? Miren, muchachos, todos los títulos que le dieron. Alguacil, capitán, adelantado, gobernador. Encima le pagaban un montón. ¿Por qué le dieron tanto? Porque él es el que habló, pues. Por ejemplo, a Hernando de Luque solamente lo nombraron obispo de Tumbes. Nada más que eso. Tumbes es un lugar pequeñito. A Diego de Almagro, que se supone debería tener lo mismo que Pizarro, le dieron solamente dos títulos: Hidalgo, gobernador de Tumbes, Tumbes chiquitito. Entonces, si tú observas esta pantalla, muchachos, señoritas y caballeros que nos acompañan, así observando rapidito nomás esto, ¿quién salió ganando más con la capitulación de Toledo? ¿Quién es el mayor beneficiado? ¿Quién está contento, sonrisa sublime de oreja a oreja, ¿no? ¿Quién es la persona que está, pues, flotando de felicidad?
Ah, pues muy bien. Entonces vamos a poner en pantalla lo mismo que ustedes están escribiendo en el chat. El mayor beneficiado fue, pero de lejos, ¿ah? Francisco Pizarro. Ese que más salió ganando, ¿no? Francisco Pizarro. Y ahora yo les dejo la pregunta por ahí, ustedes se irán contestando donde estén, ¿no? ¿Los demás estarán contentos con eso? Sea Almagro, Luque dirán, ah, normal, llévate todo. No, normal, yo me quedo en tercer lugar, segundo lugar. Ah, ya. Desde ahí ya comenzaron a haber ciertas rivalidades, ¿no? Ya no se llevaban tan bien, ya. Profe, se pelearon los tres. No se pelearon los tres, ¿sabes por qué? Porque ahora que ya tienen permiso y hacen su tercer viaje, Luque se murió. F por él en el chat. Murió Luque. En el tercer viaje, en pleno mar, estaban llegando con su barquito y en el mar se murió. O sea que él no llegó al Tahuantinsuyo. Como todo quedó en manos de los otros dos, esos dos son los que van a estar ahí como que no se llevaban tan bien, ¿no? Pero van a tener que aguantarse porque aún falta un viaje. Falta un viaje. Entonces les conviene todavía estar juntos, pero ya no se llevaban tan bien, ¿ah? Y amigos, les adelanto, aprovecho ahora, la siguiente semana vamos a ver ya lo novela, cómo se terminaron peleando estos dos. ¿Ya? Y te adelanto un poquito, te spoiler. La otra semana veremos. Por ahora vamos a dejar que sigan siendo socios. Queda el tercer viaje por delante, es el último. Ese tercer viaje es conocido como el viaje de invasión. En el tercer viaje, 1531, ya llegan con todo el Tahuantinsuyo, ya estaban por acá. Y con ellos también ya estaban por acá las enfermedades que trajeron. Que los europeos no solamente trajeron armas, no solamente trajeron soldados para acabar con el Tahuantinsuyo, sino que trajeron varias enfermedades que afectaron bastante a la población nativa, ¿no? A la población que vivía acá. Profe, no, el COVID, ¿no? Peor. Las enfermedades más letales, el sarampión y la viruela, ¿no? Esas dos son las más letales, la viruela y el sarampión, incluso en ese orden. Hoy en día, jóvenes, existen todavía sarampión, viruela, pero ya no matan pues tanta gente, porque hoy que tenemos vacunas, pues, medicina, ¿no? Cuando recién llegaron esas enfermedades, se bajaron a medio Tahuantinsuyo. Todo el mundo comenzó a morir, incluyendo el Inca que gobernaba en ese momento. Cuando los españoles llegaron al Tahuantinsuyo, gobernaba Huayna Cápac. Huayna Cápac era el Inca. Y Huayna Cápac murió de viruela. Como Huayna Cápac murió y el heredero, el Auqui que vimos la vez pasada, ¿no? El heredero también se murió de viruela, el poder quedó sin dueño y dos hermanos comenzaron a pelearse por ese poder. Que de repente ustedes recuerdan de nuestra clase de incas, ¿no? Dos hermanos comenzaron a pelearse por el poder, Huáscar y Atahualpa. Y justo ahí, en ese momento que se estaban peleando, nos caen con todo, ya estábamos sentenciados, ¿no? Primer hecho importante del tercer viaje, se funda la primera ciudad española en el Perú. La primera ciudad española en el Perú se llamó San Miguel. Hoy en día se le conoce como Piura. Hoy se le conoce como Piura. El norte, no sé si de repente alguien por acá que nos acompaña conoce o es de por ahí, ¿no? Siempre tenemos gente que nos acompaña de todos lados. Y desde Piura se organiza la captura del Inca. El profesor no se había muerto, ya había venido el siguiente, ya entre esos hermanos uno había ganado, el que había ganado era Atahualpa. Y los españoles sabían que el Inca era Atahualpa. ¿Y cómo tienen tanta información los españoles en esa época si no tienen Google, si no tienen Wikipedia, si no tienen su clase de Ribeiro? Porque había un montón de indígenas que odiaban a los incas que les estaban dando información. O sea, los ayudaron para acabar con el imperio incaico, ¿no? Es que hay que tener en cuenta que los incas en este proceso de expansión se ganaron un montón de rivales, pues. Se ganaron un montón de enemigos, ¿no? Cuando llegaron los españoles, estos enemigos de los incas los vieron como aliados, los vieron como socios, como amigos. Han venido a liberarnos, hay que ayudarlos, ¿no? Y los ayudaron. Solitos estaban clavando el cuchillo, pues muchachos. Sí, pero los indígenas se aliaron. Y se planea la captura del Inca Atahualpa, pero no en Cusco, porque es muy peligroso. Si tú quieres capturarlo en Cusco, está toda la guardia del Inca. Se decide capturarlo en Cajamarca, que está cerca y no vas a Piura, ¿no? Mientras recibe sus baños termales de agua caliente.
Y ahí en Cajamarca le pusieron una trampa, lo llevaron a una reunión con engaños que él mismo aceptó. Cuando él llega a la plaza principal de Cajamarca, le esperaban muy poquitas personas, muy poquitos españoles. Rescatamos dos, un sacerdote llamado Vicente Valverde y el traductor, un indígena que traducía del español al quechua, había aprendido español. Le decían Felipillo. Vicente Valverde lee la Biblia y lee una oración llamada requerimiento. Ese requerimiento, en resumen, era como decirle al Inca Atahualpa: acepta que ahora tu rey es el de España, que tus tierras nos pertenecen, que toda tu población va a ser súbdito del rey de España. En pocas palabras, ríndete. Y lo estaba leyendo en la Biblia, ¿no? Felipillo tradujo lo que había dicho el sacerdote Vicente Valverde. Y Atahualpa, ¿qué se va a rendir? Pues es el Inca, ¿no? Se molestó. Y Atahualpa pidió que le entreguen la Biblia, porque Atahualpa pensaba que la Biblia era la que estaba hablando. Ellos no han visto libros, no conocen, no saben leerlos, Inca. Y el sacerdote se acerca y le entrega la Biblia. Se le entrega en alto, porque Atahualpa está cargado, ¿no? Y Atahualpa se pone la Biblia enfrente. Es como decirle a la Biblia: a ver, pues ahora dímelo en la cara, ¿no? Dime que me rinda, ¿no? Atahualpa no sabe que es una Biblia, ¿no? Empezó a sacudir la Biblia, se la ponía en la oreja y no le hablaba. Se ofendió Atahualpa, pensó que la Biblia lo estaba ignorando. Molesto, botó la Biblia al suelo, ¿no? Y esa fue la señal para que todos los españoles que estaban por ahí alrededor, escondidos, con sus aliados indígenas, salgan a atacar. Una masacre se dio en esa plaza, ¿no? Mataron un montón de nativos. Atahualpa lo capturaron y lo encerraron en un lugar llamado Amaruhuasi, en español, la casa de la serpiente. Ahí en Cajamarca él ofreció un rescate, famoso, muy famoso, de repente han escuchado. Ese rescate era entregando lo que habían venido a buscar los españoles. Pues se acuerdan del comienzo de la clase. No buscaban tierras, esa es una yapa. Si hay tierras, bien, pero venimos por otra cosa. Entonces, ¿qué ofreció Atahualpa para que lo liberen? ¿Un iPhone? ¿Un carro último modelo? ¿Una entrada para los conciertos de Daddy Yankee? No, ¿qué ofreció? Oro, pues plata, metales. ¿No? Dice la historia que él ofreció metales en una habitación hasta donde dé la marca de su brazo extendido. ¿No? Es lo que la mayoría de las versiones dicen, ¿no? Lo que la mayoría de las versiones dicen. Y bueno, ofreció él, pagó el rescate, no llenó la habitación 3 veces como dijo, pero sí llenó metales, sí entregó metales. Y los españoles no lo liberaron. Era obvio, pues muchachos, que no lo iban a liberar. Más bien luego se quiso escapar por la fuerza y no pudo. Y lo acusaron de haberse querido escapar. Le hicieron un juicio y en ese juicio lo acusaron de creer en dioses que no existen, de estar casado con un montón de mujeres, incluyendo su hermana. ¿Recuerdan que los incas hacían eso, no? Y además de haber mandado a matar a su hermano Huáscar. Culpable, 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 culpable de todo. ¿Cuál va a ser la sentencia? Atahualpa, vas a morir. Y ahí lo condenaron a muerte. Primero lo condenaron a ser quemado vivo, la hoguera, pero le cambiaron la condena cuando aceptó bautizarse, porque a un bautizado no se le quema vivo, se quema a los que no están bautizados. Como él aceptó bautizarse, no lo quemaron. Y él no quería que lo quemen porque en la creencia incaica, si a ti te queman, desapareces de todos los mundos. Ya no vas a ir con los dioses, con el Inti, Huiracocha. Entonces él no quiso. Pero le cambiaron la condena, o sea, no lo salvaron. Al final le cambiaron la condena. Y lo condenaron al garrote. El garrote es una máquina de tortura, muchachos. Les voy a traumar un poco su lonchecito. Pero miren, ahí está el garrote. Una máquina de estrangulamiento. Le rompieron el cuello a Atahualpa, ¿no? Con una máquina así parecida. Ah, su profe película de terror. Así murió el Inca Atahualpa, ¿no? Pero el imperio no ha muerto todavía. Profe, ¿cómo que murió el Inca y no ha muerto el imperio? La otra semana veremos por qué te digo que el imperio todavía no ha caído. El Inca ha muerto, pero faltaba algo todavía. Practiquemos rápido, muchachos. ¿Cuál fue el factor más importante de los viajes europeos en el siglo XV y XVI? ¿Qué necesitaban encontrar? Un nuevo camino. ¿Sí? Ya les bloquearon su camino con los turcos. Necesitan una nueva ruta. Y ese es el factor más importante, ¿no? Las nuevas rutas. Uy, qué rápido en el chat. La primera corona que empezó a viajar antes que las demás hacia la India
Vasco da Gama, Bartolomé Díaz, ¿no? Enrique el Navegante, Cristiano, ahí está. Muy bien, ese es Portugal, Portugal. Bien echado, excelente, muy bien, Portugal, ¿no? ¿Cómo se llama el documento que hace que tu viaje sea legal? Ya le hemos mencionado un montón de veces, ¿no? Que te lo firman los reyes. A ver, los leo, excelentes. Es una capitulación. Fácil. Hablando de capitulación, la capitulación de Santa Fe, la que le da permiso a Colón para viajar, la firmaron los reyes católicos de dónde. Ya la habían choteado de todos lados, ¿no? Ah, exactamente, de España, los de España, Fernando e Isabel, ¿no? Soldado español que acompañó a Francisco Pizarro en sus primeras expediciones y luego le cayó un flechazo, ¿te acuerdas? Ahora ve la mitad nomás, ¿no? Ah, profe Dieguito, ¿no? Claro, muchachos en echada excelente. Diego de Almagro, Diego de Almagro. El incidente en la isla del Gallo, donde Pizarro trazó la línea de arena, ¿en qué viaje se hizo? Solo son tres, ¿ah? Primero, segundo, tercero. ¿En qué viaje fue eso? Ahí está hasta con un número, muy bien echado. Segundo viaje, es en el segundo viaje, segundo viaje. Tercero ya es lo de Atahualpa. Primera ciudad española fundada en el Perú, en el norte. No es Lima, no es Cusco. Excelente, Ingechá, muy bien. Piura, esa es Piura. Finalmente, muchachos, te lo acabo de decir, los españoles trajeron enfermedades letales. Dos fueron las principales que acabaron con Huayna Cápac, con su hijo, con un montón de gente. Ahí está. Viruela y sarampión. Viruela y sarampión. Esas dos fueron las más letales. Y bueno, el imperio está por caer, pero aún no cae. La siguiente semana, jóvenes, cuando tengamos nuestra sesión final, vamos a ver la caída de Zetahualtinsuyo, ¿ya? Cuídense mucho, como siempre, protéjanse. Espero que les haya servido nuestra clase de hoy. Nos veremos ya la siguiente semana, ¿sí? Un abrazo a todos. Hasta la próxima clase. Adiós.